Gracias, Dama, por invitarnos de nuevo. El año pasado parte del grupo estuvo presentando. Contamos todo lo que había sido nuestra experiencia avanzada, digamos, en todo lo que era analítica, porque para nosotros era mucho conocimiento. Hablamos de la analítica más orientada a analítica descriptiva, de todo lo que habíamos aprendido de las herramientas, de la recolección, de la ingesta, lo que teníamos que pensar en la parte de datos, y cerramos esa presentación diciendo, en un año vamos a lograr con analítica predictiva, vamos a tener algoritmos de inteligencia artificial, vamos a tener mayor calidad en todo lo que es el registro, y bueno, no es que mentimos, pero realmente pusimos la vara muy alta y no lo pudimos manejar. Y nos mandaron a nosotras a decir que no vimos hacer. Así que nos estamos diciendo que todo lo que comentamos era verdad, hay mucho laburo, nos desmotivamos y nos motivamos de nuevo, y eso está bueno porque es parte un poco de lo que hace el equipo. Y lo que logramos en este año es volver a convencer de la importancia de lo que es la historia clínica, ¿no? Y de los datos que tiene y qué se puede hacer con eso. Y que la historia clínica de alguna forma nos da como una visión integral de lo que está pasando hoy a nivel país. Vamos con las preguntas. ¿Cuántos acá saben o conocen o tienen idea o escucharon hablar de lo que es la historia clínica electrónica a nivel nacional? Si todos levantaban la mano igual lo voy a explicar porque el video lo va a ver otra persona seguramente. Entonces, generalmente lo que es historia clínica nacional, la presentación siempre arranca, es una plataforma y el concepto de plataforma es muy tecnológico. Y a nosotros nos gusta decir que HCM es un ecosistema donde participamos todos, donde participamos nosotros como usuarios de salud, donde participa el Ministerio de Salud y donde participan los prestadores de salud. ¿Y cómo participan esos prestadores? Esos prestadores participan generando esa información clínica y intercambiando esa información clínica en el contexto asistencial. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros vamos a una atención médica, el médico ve nuestro historial completo. No importa dónde haya sucedido. Y esa es la importancia que de alguna forma se viene trabajando durante años en lo que es HC. ¿Cuál es el inicio de HC? Garantizar lo que es la continuidad asistencial. Y eso es lo principal y que rige hasta ahora, pero también le pusimos foco a lo que es analítica. ¿Cómo surge HC y todo este ecosistema que estamos hablando desde 2017? Se basa en el uso de estándares. Se usa el uso de estándares internacionales que marcan la forma en que los prestadores interoperan con esa información, cómo deben registrar, cómo deben almacenar y cómo deben guardar esa información. HC, nosotros decimos que hoy lo nombraban también, esto es un esquema federado. HC, la plataforma en sí no tiene información clínica, sino que los prestadores son los responsables de guardar esa información y disponibilizarla cuando se necesite en otro punto. Usamos estándares internacionales que lo permiten interoperar y marcar interoperabilidad tanto sintáctica como semántica, cómo debe generarse y transmitirse esa información. Y eso para que sea entendible por cualquier punto de lo que pasa. Entonces, hay mucha cosa que fuimos haciendo en el camino que nos habilita a trabajar mejor en todo lo que es esa gestión que estamos hablando y esa gobernanza de datos que es grande, porque incluso la problemática es que está repartida en todo el ecosistema, pero eso ya marca un lineamiento de que está funcionando así. Con respecto a lo que es la interoperabilidad semántica y el documento clínico en sí, para garantizar la continuidad asistencial, lo único que necesitamos es que una vez que se genera esa información clínica, ese documento clínico, lo que ingresa al médico quede en un texto plano, que en un PDF. Es básico, porque lo que ingresa un médico lo puede leer otro médico. Y es súper fácil, y con eso garantizamos que la información viaje y esté. Funcionó durante muchos años, pero una de las cosas que estamos perdiendo es la capacidad de entender esos datos a gran escala. Decir, ¿cómo tengo una visión integral de lo que está pasando si yo no lo puedo procesar a nivel de máquinas, más allá de lo que es el humano y el médico lo tiene? Entonces, nos paramos en el mismo estándar, el estándar de documentos clínicos, y subimos un nivel y digamos, ¿qué queremos tener? O sea, nos interesa capturar cuáles son esos motivos de consulta, por qué esa persona asistió a una consulta, cuáles fueron los diagnósticos, cuáles fueron los procedimientos que hizo el médico.
Y ya no pasaba a ser solo un texto plano, sino definir qué entradas quiero. Me gustaría codificar mis motivos, los diagnósticos, las consultas y qué valores tengo para esas entradas y que de alguna forma sean procesables a gran escala. Sigue estando ese PDF y sigue el médico conteniendo esa información, pero en los prestadores de alguna forma se puede estructurar esa información. Definimos lo que nosotros decimos los conjuntos mínimos de datos. ¿Qué significa esto? Es, en una atención clínica hay mucha información. No le podemos pedir que se estructure todo. Empecemos a estructurar lo que nos parece más importante y demos lugar a que sean requerimientos de lo que necesitamos capturar para poder analizar. Entonces, cada vez que hoy, ya hace un par de años, en un prestador hay información que se puede estructurar y capturar, se arroja esto de lo que es la plataforma de datos y da una visión más integral. Entonces HCM no solo garantiza la continuidad asistencial, sino esa visión más macro del dato y sirve para tomar decisiones. Un poco de lo que vamos a hacer ahora es pasarlo tipo a ejemplos prácticos de para qué servirían esos datos o cómo podríamos, con los datos que tenemos, tomar decisiones o si necesitamos más datos, qué datos necesitamos para que se empiecen a estructurar, codificar y enviar. Y otra cosa importante ahí es, tenemos el dato analítica, pero ocupa también por cómo va la presentación, tenemos que poner foco en cómo se registra y se captura ese dato. En el registro hay un error humano, hay una interpretación del sistema de información de salud. ¿Quién lo necesita y quién tengo que poner foco para que eso se registre de la mejor manera? Bueno, hoy, ahora sí, previo al break, Fabricio justo hacía mención a los datos de salud, los datos de los niños. Y bueno, o casualidad, estamos hoy hablando de esto. A ver, ¿cuántos saben que el Ministerio de Salud Pública genera para los prestadores de salud metas asistenciales? ¿Sabían que hay metas asistenciales? ¿Sí? ¿Cumplí? Bien. Estas metas asistenciales, a su vez, son voluntarias, ¿no? O sea, no todas las instituciones tendrían por qué cumplir estas metas asistenciales. Pero hay un tema. Si cumplen las metas, hay un dinero de por medio. Entonces, obviamente, todos quieren llegar a esos objetivos. ¿Qué tienen estas metas? Bueno, por ejemplo, en la que nos vamos a centrar hoy, es en la meta asistencial, el indicador del niño y la niña, o sea, la meta asistencial del niño y la niña, que tiene, por ejemplo, 3 indicadores como es la captación del recién nacido, el control integral del primer año de vida y luego la cobertura vacunal. No son los únicos 3 de lo que tiene que ver con la niña y la niña, ni son los únicos indicadores que se miden. Solo hoy es a modo de ejemplo y tampoco vamos a hacer las excepciones, vamos a ir a la generalidad. ¿Qué entendemos por qué define en realidad el ministerio por la captación del recién nacido? Lo que define el ministerio es, bueno, cuando nace un niño, se le da de alta el niño promedio entre el tercer día de nacido y el séptimo, y la institución, ¿no?, a la que va a estar afiliado debe captar a ese niño, deben afiliarlo y tener una consulta previo a los 10 días de su nacimiento, previo al 11 día, digamos, tiene que tener menos de 10 días de recién nacido. Esa es la definición de captación. En este caso, ¿quién es el dueño del dato? Bueno, el dueño del dato es justamente esa institución a la cual se acaba de afiliar ese niño y va a ser el responsable legal de esos datos. Esto es muy importante porque justamente, o sea, los datos no pueden, como sabemos, son confidenciales, no pueden andar divulgándose. ¿Y cuáles son esos datos mínimos que debo considerar? Bueno, Ariana recién les explicaba, para esto primero hubo que analizar los conjuntos mínimos de datos. Tenemos que saber, por ejemplo, que si estamos hablando que es una policlínica, no podemos estar mirando un egreso hospitalario. Tenemos que ir a buscar cuáles son esas consultas de policlínica, que el servicio donde se origina este dato es en pediatría. Tenemos que saber, bueno, la fecha de nacimiento donde nos estamos parando. Tenemos que saber también la fecha de la consulta. Entonces, para hacer la búsqueda, para poder tener esa información y así colaborar justamente con esto de
tener información para esas metas asistenciales, bueno, nos basamos en los nacimientos del último mes. Vamos justamente a buscar el servicio de pediatría y, como decía Ariane, el motivo de consulta, el control de recién nacido. Para todo esto, para poder tener esa información, previo fue lo importante de tener el dato estructurado. Así que, Ari, Hagamos ese requerimiento, hacemos el exploratorio de los datos y ¿qué nos encontramos? En servicio de pediatría, ese código particular, control de recién nacido, no se usa. Finalmente se usa en ese porcentaje el control de salud o paciente evaluado, lo cual queda una pregunta, no sé si significa lo mismo control de recién nacido. Necesariamente. No necesariamente puede ser eso. Y una particularidad que vimos es que el control de recién nacido se usa en otros servicios que no son de pediatría. ¿Por qué puede estar pasando? O sea, yo te tiro el dato, vos decime qué hay. bueno, nos pasa que en el interior no siempre tienen pediatras, entonces hay muchas veces que se recurre a la captación de ese recién nacido a través de medicina interna o a través de la medicina general o de la medicina familiar o comunitaria. Perfecto. Entonces hay un laburo para hacer, hay que tener el contexto de donde sucede ese evento clínico. Quizás una de las cosas que deberíamos mejorar para que este indicador de alguna forma dé los mejores valores es trabajar en que ese registro sea de la mejor forma, que cuando se detecta en pediatría o en otro servicio sea un control de recién nacido, se codifique de esa forma y entonces se capture el dato con mayor calidad o con que sea más fiel el dato que estoy capturando. ¿Y eso, bueno, para qué? Es un indicador básico. ¿Qué hago con esto? Imagínense si esto es un dato de calidad que se tiene a tiempo, identificar cuáles son esos niños, esa población que hoy no tuvieron los controles y captarlos de forma temprana y entender por qué. Y por qué los captó antes de esta situación y poder actuar al respecto. No es solo un indicador que va a quedar en un cajón, pero si no tiene una política detrás, esto es lo que le da realmente el valor a lo que estamos sacando del dato. Así que bueno, ya captamos al recién nacido, ahora vamos al primer año de vida y como quienes saben del carnet pediátrico, es requerimiento tener controles periódicos, ¿sí? Están ya obligatorios, fijos, y van variando desde el primer mes hasta el sexto, vas todos los días, todos los meses al pediatra, luego cada 2 meses y así sucesivamente. Son 9 controles entonces durante ese primer año de vida. Entonces ahora lo que aprendimos es, bueno, ¿qué vamos a buscar? Bueno, el periodo de tiempo se aumenta, ¿no? Son 13 meses. Ya sabemos que entonces no solo pediatría, vamos a ir por medicina familiar y comunitaria, medicina general. Vamos a buscar ahora, ya no nos sirve el control de recién nacido, así que vamos a ir por esa tapinología estructurada, pero que me habla de los X meses a los que me quiero hacer referencia. Pero sabemos que también hay niños que van al médico en menos tiempo porque tienen alguna patología, hay que seguirlos, entonces no los queremos perder. Vamos a ir captando todas esas fechas también. De vuelta hacemos el exploratorio de esos datos. Nadie usa control de niño en ningún mes. Nadie registra fechas tentativas. Entonces hay como un poquito más de laburo para hacer, pero que va en esta línea. Entonces la propuesta es muy similar a la siguiente, es decir, tratemos de trabajar en que cuando llevamos al niño al pediatra o a ese servicio de pediatría, se marque el control específico y además se marque esa fecha de closing de control en caso de que sea necesario, ¿no? Y ya que estamos, porque nos encanta estructurar y codificar cosas, ¿por qué no elaboramos esas variables que pasan cuando llevan al niño, por lo que vos me decís, y miden, los pesan y los miden, esas variables queden dentro de lo que es la historia clínica del niño en sí y formen parte de su evolución de la hoja clínica? ¿Y de nuevo para qué? Creemos que lo de la captación del niño, que tengan esos controles a tiempo y que si hay que hacer mayor control exista, es importante. Y que toda esa información que hoy por hoy forma parte de los primeros meses de nuestra vida y que de repente son datos importantes para después estén y se vea la evolución a nivel colectivo y a nivel individual de lo que es el dato clínico de este niño dentro de 10, 15, 20 años.
Y bueno, a lo largo también de todo este periodo de tiempo tenemos lo que son las vacunas. La cobertura vacunal del esquema obligatorio. Vamos a centrarnos hoy para esto que también sigue siendo parte de las metas de asistencia. Para este indicador tenemos que tomar los niños menores de 5 años y nos basamos justamente en el plan ampliado de inmunización del Ministerio de Salud Pública. Así que vamos a identificar cómo es ese registro. Buscamos justamente esas fechas que abarquen estos 5 años y cuáles son esas inmunizaciones respecto a este plan. Y ahí, Ari. Este es un poco más fácil porque nosotros ya lo teníamos. O sea que cuando lo pidió esto era muchísimo más fácil. Ya habíamos hecho un análisis de lo que era la cobertura, de lo que era tomar esa población de niveles objetivos, de medirlo con respecto a lo que era el esquema, de medir si la inmunización fue oportuna, no fue oportuna, fue faltante. Incluso los números al día de hoy hablan de que la mayor población objetivo tiene el 90% del esquema completo. Entonces no hay mucho por hacer. Hay una de las facilidades que tiene esto de lo que es la parte del registro de inmunizaciones, es que todo parte de un mismo sistema, que es el sistema de vacunas del Ministerio, y no es federado como el resto de la información. Entonces todo lo que nos surja de cambios o mejoras, de alguna forma sería muchísimo más fácil. Y si te digo algo para mejorar, no es mucho a nivel de datos, pero hoy por hoy, por ejemplo, ahí se usa una terminología o una collera interna. Sería positivo que esas inmunizaciones ya tuviesen una terminología más internacional, ¿no? ¿Por qué? Porque nos permite eso de repente generar, no el también de verde vapor, que tenemos todo, pero generar una versión digital que me sirva acá y que me sirva para viajar y que sí sea la información que a futuro yo tengo y pueda ser interoperable fuera de lo que es digital. Así que eso es un poco de las cosas que va a mejorar, no tanto como estructura, y de nuevo, darle información a nosotros, a ese niño, a ese adulto que va a hacer, que sea digital y que esté completa. Digamos, ese es el foco un poco más de esta última meta. Y bueno, en realidad lo importante acá y lo que queremos siempre recalcar es esto de la calidad del dato. La importancia, en nuestro caso, desde el lado más hacia la medicina, es estar capacitando, por ejemplo, a los médicos en la importancia de que todos registren de una manera estandarizada, que registren cada uno de los campos, darles ese feedback de para qué sirve, ¿no? Porque de repente muchos están o están acostumbrados todavía lo papel o a registrar como un papel. Entonces de repente aún siguen poniendo paciente concurre a tal cosa, y eso paciente de tantos años, y eso ya no es necesario. Pero hay que cambiar toda esa cultura. Entonces, ¿cómo se hace? Y bueno, a través de capacitación, de hacer este tipo de eventos donde se puede decir, bueno, si tengo este dato, voy a poder extraer, darte esta información. Las políticas públicas van a poder mejorar, vamos a poder, el club de vacunas fue un claro ejemplo. Por el tema de COVID también pudimos llegar mucho más porque ya veníamos en este proceso. Así que... Bien, eso es un poco también lo que contaba Ross. Y al principio hablaban de qué era primero, si las personas o los datos. Y esto se centra en, no quiero ser un indicador, sino para qué voy a hacer con eso. Y que eso, de alguna forma, hablando de políticas públicas, no sea algo que sería un deseable, ¿no? Esto estamos hablando un poco no sea algo que queda en la eterna de un ministerio, sino que se transparenta, ¿no? Y que se transparenta porque hay que capacitar a los prestadores y a quienes están registrando. Y se transparenta porque como usuario voy a poder pedirle esa información y sea de calidad. Digamos, en ese ciclo completo para que lo que se registre de la misma forma, forme parte de mi historia clínica de adulto completa y digital. Nunca estamos pensando que nosotros vamos a tener una historia completa digital, sino los niños de 5 o 6 años hoy sí van a tener toda esa información completa y van a poder actuar en base a esos datos y a ese registro de mejor calidad. Igual no se asusten, que todos los ejemplos no son 100% verídicos, no es que nadie use los controles, fue como para ejemplificar en el día de hoy. Muchísimas gracias.